quiero extender respecto a mi carrera. Si alguien quisiera consultar un poquito más lo que he estudiado o los cursos que he facilitado, con todo gusto, si van a kaironautas.pro, diagonal bio, de biografía, ahí encontrarán toda la información. Muy bien, pues bueno, bienvenidos. El día de hoy estamos hablando de cómo crear nuestra visión. Es un tema súper importante, es un tema que me encanta porque es lo que justamente nos va a dar la pauta de cómo se va a desempeñar el año, en qué le vamos a poner atención, en dónde vamos a trabajar, cuáles son las cosas que queremos hacer. Y bueno, este año es básicamente un año de muchos retos. Continuamos con todo este tema de la pandemia, continuamos obviamente con situaciones muy difíciles. Ha sido un año difícil para muchos, porque, bueno, simplemente la pandemia ha cambiado la manera de trabajar. Algunos seguimos afortunadamente trabajando desde casa, básicamente haciendo lo mismo, pero obviamente la situación económica, pues bueno, ha sido bastante complicada y lo seguirá siendo. Lamentablemente, esta situación quedó... la huella en la economía ya quedó para un buen rato, y a pesar de que cambie la situación de la transmisión del virus, pues bueno, obviamente muchos negocios cambiarán. Los Cómo los mercados o las organizaciones han estado cambiando, se han estado adaptando, obviamente también va a traer, pues bueno, un sinfín de retos para las personas, las mujeres en particular. Nos estamos viendo afectadas. Estaba leyendo yo por ahí el día de ayer que se perdieron muchos de los trabajos, no sé si 160,000 empleos en Estados Unidos, me parece, se perdieron el año pasado, y son básicamente en su gran mayoría trabajos de mujeres. Entonces, bueno, hay que prestar un poco atención a lo que queremos que pase este año. Hay que entender que existe un futuro deseable y existe un futuro viable, digámoslo así, dentro del margen de lo viable, dentro de las cosas que van a suceder. Obviamente, pues bueno, hay situaciones un poco extremas, como decíamos, por ejemplo, el virus en cuestión de médica, en cuestión de salud, pero definitivamente hay muchas cosas que son deseables con las que podemos trabajar. Entonces, no los interrumpo más con todo este rollo. Con gusto les puedo compartir artículos sobre la economía y cómo están las cosas cambiando, pero básicamente lo que hablaremos el día de hoy va a ser justamente de este mundo deseable, estas cosas que queremos construir para nosotros y para los demás. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, pues básicamente hoy vamos a hablar de cuál es este proceso. Esto es mucho más allá que sentarnos con una serie de revistas, tijeras y pegamento y poner todo en un hermoso tablero o en una hoja. Esto es un proceso mucho más complejo, que tiene una parte que tiene que ver con la planeación estratégica, que tiene que ver con el entendimiento de esta visión, de este contexto, de las metas, pero que también tiene que ver un poco con la energía, con los sueños que tenemos, con ese alimentarnos emocionalmente de las cosas, con nuestro propio proceso de cambio, con el crear y el co-crear ciertas cosas que va mucho más allá de simplemente desear. Les voy a platicar, les voy a dar una oferta, espero que es algo que les interese. Les voy a platicar el proyecto en el que estoy trabajando, y al final les voy a dar una serie de afirmaciones que estoy segura les puede interesar. Estas afirmaciones son desde el punto de vista energético, metafísico, si ustedes gustan. No son desde el punto de vista de planeación estratégica, pero definitivamente nos ayudan a mantener la energía en un cierto nivel. Entonces, de eso hablaremos el día de hoy. Les pido, por favor, si son tan amables, que me dejen sus mensajes en Facebook. Los voy a estar monitoreando en un momento más. Y bueno, básicamente con esto comenzamos a hablar de la parte de planeación. La planeación es un elemento básico, es un elemento vital en nuestro proceso, porque, como decía, se trata más allá que simplemente tener una idea, un sueño, una visión. Tenemos que pensar en esa visión, cómo la transmitimos a objetivos más concretos, cuáles son los
las situaciones que tenemos que lidiar, los limitantes, el contexto, cómo podemos idear cosas nuevas, cómo podemos avanzar. Y también tenemos que tener un entendimiento muy claro sobre nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras competencias. Estos tres elementos, grandes elementos, son los que conforman un plan. Cuando entendemos hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los caminos que vamos a tomar para llegar ahí y cuáles son los recursos que tenemos y los que necesitamos, en qué momento los vamos a usar, cómo los podemos obtener, así es como creamos nuestro plan. Y una vez que ejecutamos el plan, una vez que tenemos la disciplina de seguir trabajando, es como logramos nuestra misión, logramos nuestra meta y vemos esa visión cristalizada. Entonces, vamos a entender obviamente que esta sesión del día de hoy es básicamente la visión. Hoy no vamos a hablar de objetivos ni de ideas, de cómo crearlas. Para esto tengo un curso que es un curso gratuito, se llama Cómo crear objetivos SMART. Esos objetivos SMART tienen que ser, como ustedes probablemente me han oído escuchar, me han oído decir, son objetivos específicos, medibles, alcanzables, retadores y con un tiempo determinado. Y bueno, en cuanto a los recursos, obviamente, pues es cuestión de tener una evaluación de nuestras propias competencias, de entender exactamente quiénes somos y qué podemos hacer, cuáles son nuestras capacidades. Las personas que me están viendo en Instagram, lamentablemente, bueno, se están perdiendo toda la imagen, pero voy a poner por ahí, saludos Ana, voy a ponerles por ahí una presentación, una liga, para que puedan bajar el video y algo más que tengo para ustedes. Es importante que recordemos que la vida es demasiado corta para que sea pequeña. Esta frase, creo yo, que nos dejó justamente nos quedó muy clara, fue muy evidente, no hubo cómo negarlo durante este año. ¿Por qué? Porque hemos visto lamentablemente a muchas personas que hemos perdido, que no tenemos la oportunidad de rescatar ese tiempo que no pudimos pasar ya con ellos. Entonces, es importante también, obviamente, que tengamos esta motivación adicional, que pensemos en cuáles son las cosas que queremos lograr para poder tener esta visión, esta vida que queremos, que esta visión se logre. Entonces, es importante empezar por ahí, es importante entender que nuestros sueños son los que comienzan primero, el poder articular ese sueño son los que comienzan a guiarnos. Nuestros planes se vuelven tremendamente aburridos si solamente es un plan hecho con el lado o con la parte racional de nuestro cerebro y de nuestro ser. Tenemos que empezar por soñar. Tenemos que empezar por engancharnos. Es un proceso que va más allá de simplemente tener una idea, es engancharnos con todo, mente, cuerpo, corazón, todo se involucra en este proceso de soñar antes de que empecemos a trabajar para realizar nuestros sueños. Obviamente eso es lo que queremos, pero es un proceso, como les digo, holístico, es un proceso de nuestro cuerpo integral. Les voy a platicar brevemente, que muchos de nosotros, y me queda claro que algunas personas que están aquí en la sesión, nos hemos visto, han estado aquí, en mi casa, que es su casa, haciendo una visión, y a lo mejor en algún momento digan, bueno, pero es que sigo sin poder cumplir la visión o a pesar de lo que tomé en el curso, a pesar de lo que sé, a pesar de lo que leí, no me está funcionando. Bueno, les voy a platicar de 3 veces que tuve una visión clara y 2 veces que lo olvidé. Llevo años hablando de visiones, llevo probablemente desde 1999, si mal no recuerdo, aprendiendo un poco sobre el concepto de visión, el proceso de la creación, de la co-creación. Y a pesar de eso, hay muchas ocasiones en las que los olvido. Entonces, les voy a platicar. La primera visión que tuve fue en la escuela. Me quedó clarísima en la universidad. Me quedó clarísimo que esto es muy importante. Uno de mis maestros, Javier Quiroga, que por aquí en mi Facebook lo podrán encontrar, nos encargó que escribiéramos un resumen con las cosas que queríamos lograr, cómo veíamos nuestro mundo en los años 2000. Básicamente, no sé, nuestra visión al 2010, me parece, si mal no recuerdo. Y tuve una visión muy interesante, la escribí, obviamente, fue parte de mi reporte y sinceramente la olvidé. Me olvidé de ella, no le presté más atención, pero la visión fue lo suficientemente clara, describía yo mi trabajo, mi familia, mis experiencias en el extranjero,
Y pasó tiempo, nosotros nos mudamos a Montreal, como les decía, en el 2007. Pasó tiempo antes de que me volviera yo a encontrar con ese reporte. Y por ahí del 2015, me parece, fue que lo encontré, lo leí y me quedé realmente impresionada de ver que básicamente había cumplido el 80% de esa visión que tenía, de ese sueño que tenía en el 90 y lo había soñado en el 95, 96 casi, porque fue mi última materia. Ya con eso sabrán, obviamente, que tengo 46 años de edad. Entonces, pues bueno, fue muy impresionante y fue muy agradable ver que esa visión se había cristalizado. Obviamente hay algunas cosas que aún no he logrado. Hubo metas que cambié por otras, pero esa visión por lo pronto me dejó con ese impacto. A los pocos meses de haberme graduado, esto habrá sido en el 97, yo creo, a mitad del 97, tuve una oportunidad en General Electric. Había un programa muy interesante de liderazgo de recursos humanos, bueno, de liderazgo en diferentes áreas, y me seleccionaron para el grupo de líderes de recursos humanos. Y en esta ocasión, mi visión, lamentablemente, la que había escrito un par de años antes o un año antes, no había sido tan clara en el tipo de trabajo que quería tener. Sabía que quería seguir trabajando en recursos humanos, pero no estaba segura si quería seguir en el área de compensaciones, donde creo que estaba en ese momento. Empezaba apenas a entender un poquito el desarrollo organizacional y cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con el vicepresidente de recursos humanos de la división de General Electric, donde estaba aplicando, y me preguntó, bueno, ¿dónde te ves a 10 años? Lamentablemente no le pude decir con claridad es cómo encajaba General Electric en mi vida y cómo encajaba yo en este proceso de ellos. No tenía clara esa visión y obviamente no tuve ya la oportunidad. Buscaron a alguien que tuviera mucho mayor claridad, obviamente. ¿Por qué? Porque esa visión que a veces a uno le suena fantástica o un poco, no sé, soñadora, es algo que puede ser sumamente relevante para nuestro proceso de desarrollo personal, incluso, pero definitivo, para nuestro proceso de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque otras personas se van a enganchar, nos van a preguntar. Entonces, a pesar de que había pasado un año, ya no sabía, no lo conecté. Mi llegada a Montreal, la primera vez que fuimos a Montreal, fuimos mi esposo y yo, junto con una amiga y su pareja, mi amiga Araceli, que trabajamos juntas desde el 90 y algo, también 96. Resulta que fuimos a Montreal, estuvimos de visita por ahí del 2002, nos encantó. Pasé por un edificio, pasé en el viejo puerto, en un edificio enfrente del Hotel Saint-Jacques, enfrente también del Banco Internacional de Comercio. Me encantó esa área, lo vi y dije, wow, está muy bonito. Todo este es un edificio antiguo, muy padre. Estaban varios bancos y demás. Pasaron 6 años, no es cierto, 5 años, y ahí tuve mi primer trabajo, justamente en el mismo edificio. Obviamente era un edificio con 10 pisos, con muchas oficinas. No sabía yo exactamente quiénes estaban ahí, pero bueno, llegué y trabajé para Monster y durante muchos años, durante 5 años tuve la oportunidad de trabajar en esta empresa que me dio justamente por 4 años la oportunidad de tener esa oficina en ese espacio que me encantaba. Caminar por el viejo puerto, obviamente comer ahí cerca, salir a pasear, ver los edificios, precioso. Entonces fue una visión excelente y me quedó muy, muy clara cómo conectarla con mi vida. En algún momento estaba yo, bueno, entré a trabajar primero como agente de servicio al cliente, obviamente un trabajo de entry level, fue mi primer trabajo en Canadá y me encantó tener la oportunidad de convivir con personas, con colegas latinoamericanos, aprender un poco lo que hacía Monster, etcétera. Un día paso por una de las oficinas y dije, me gustaría tener esta oficina en la esquina. Era la oficina en ese entonces de mi jefe, perdón, del jefe de mi jefe. Pasan cosas de mi director, pasan cosas, él se cambia de lugar, se cambia a otra oficina. Esa oficina se la dan a mi jefa, trabajé para ella 1 año y medio y en algún momento hubo una vacante, mi jefa decidió irse a otro puesto
y apliqué para esa vacante, me dieron una promoción y me dieron justamente esa oficina en la esquina que era la que me había llamado la atención. Entonces, de nuevo, una visión que me permite conectarme, que me permite sentir, obviamente es algo que se conecta, que se vive, que se lleva y que direcciona nuestro trabajo. Pero lamentablemente mi entrevista más reciente, de nuevo, he estado cambiando de ideas, he estado explorando cosas nuevas y a pesar de que no me hicieron una pregunta tan precisa, no fui capaz de verme, de visualizarme a mí trabajando en ese rol. Y bueno, definitivamente como consecuencia, creo que no fui capaz de venderme como la persona adecuada para ese puesto. Obviamente me queda claro que en estos meses he tenido la atención muy dispersa por estar arrancando nuevos proyectos, pero bueno, es evidente que a veces se le olvida a uno, a pesar de que llevas años dando este tipo de cursos, se le olvida a uno cuáles son estas oportunidades para plasmar la visión en algo y llevarlo a la vida, llevarlo a nuestra vida diaria. Es claro entonces que no hay sustituto para una visión clara y una dirección decisiva. Cuando tienes claro a dónde vas, cuando tienes claro cómo se ve eso que quieres lograr y cuáles son estos elementos de esa visión, tomar acción es mucho más fácil. Es importante que recordemos, y de nuevo aquí entran ambos conceptos, digámoslo así, el lado racional y el lado emocional, si ustedes gustan, que uno no puede llegar a una tienda y decir, no quiero cortinas moradas. Si solamente digo no quiero cortinas moradas, me van a ofrecer un sinfín de cosas. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, lo mismo pasa con nuestra atención. Hay tantas cosas que están reclamando nuestra atención que no podemos simplemente decir qué es lo que no quiero, que eso es lo que muchas veces lamentablemente nos quedamos atorados y solamente decimos es que no quiero esto. Es importante que entendamos que tener una visión clara de qué sí queremos y tomar esas acciones, ir hacia esa dirección, es muy importante. Muchas veces nos perdemos, muchas veces nos olvidamos, trabajamos demasiado, estamos constantemente a las carreras y por mucho que vayas rápido, si no vas en la dirección correcta, pues bueno, evidentemente no vas a llegar. Entonces, muy importante prestar atención a dónde vamos. Todo esto para decir que tenemos que aprender a crear una visión y es un proceso que, como les digo, va más allá que simplemente tomarnos 20 revistas, hacer recortes y ponerle algo de glitter, que se puede, definitivamente podemos arreglar, podemos decorar. ¿Cómo le vamos a hacer para esto? Bueno, la parte más importante, creo yo, como les decía, es comenzar a soñar, es comenzar a pensar cuáles son esas cosas que queremos hacer, cuál es un buen lugar para visitar, cuál es una experiencia exhilarante, algo que me emociona, que vibro con eso, cuál es un nuevo hábito que deseo adquirir, cuáles son esas cosas que quiero ver en mi vida, un hábito que deseo mantener, cuáles son las cosas que ya estoy haciendo que me están dando la energía, que me están dando el soporte para lograrlo. ¿Cuáles son esas cosas o esas competencias que siempre he deseado aprender? Aprender constantemente, retarnos constantemente, ir más allá. Estas son las cosas que nos hacen, que nos dan, creo yo, que nos alimentan estos sueños, que nos dan energía para esto. Y definitivamente algo que te apasione. Como les decía, esta vida es muy corta como para quedarnos en chiquito, para quedarnos apocados en algo que apenas nos llama la atención. Entonces, la primera parte, el primer elemento es soñar. Siéntate por ahí, toma a lo mejor una libreta, piensa en todas estas cosas, en estas preguntas y más, y estas preguntas definitivo van a estar por ahí disponibles para ustedes en el video. Y la parte más importante, bueno, excede tus sueños. Piensa cómo más puedo llevar esto y más a la práctica. Si no le subimos 2 rayitas a los sueños, vivimos una vida así, como que muy a medias. Entonces, es súper importante que pensemos qué es lo que queremos lograr y que todavía nos vayamos más allá. Hace un par de años tuve la idea de hacer, por ejemplo, unas entrevistas para un libro que estaba escribiendo. Estoy tratando de escribir un libro sobre cultura organizacional y quería hablar sobre los equipos temporales de trabajo. Y en algún momento dije, voy a entrevistar a Guillermo del Toro, ¿por qué no? En efecto, tuve la oportunidad de hablar con él unos minutos. Aún no le he dado seguimiento, lamentablemente, y si van a mi video del año anterior van a encontrar ese mismo comentario. No le he dado seguimiento a esa entrevista
de mi parte, lamentablemente, pero ya tengo por ahí una conexión, ya tengo alguien que lo conoce, que ha trabajado con él, etcétera. Entonces, es algo que definitivamente voy a perseguir. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de decir, bueno, ok, a lo mejor voy a buscar algún artista, algún director, sino simplemente tratar de ir lo más elevado que podamos. El sueño más grande que podamos tener al respecto de algo. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que nos emocionan, son las cosas que nos llenan de energía. Entonces, empezamos por soñar. Seguimos por un proceso de reflexión para que ya estén ustedes en ese nivel de energía muy alto, muy padre, pensando primero que nada, ¿qué agradecemos del año anterior? El agradecimiento es una parte súper importante de nuestro proceso de creación. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a ver esas cosas que deseamos y que queremos seguir viendo. Hay una frase que me impactó hace muchos años que dice, ¿qué pasaría si mañana despertaras solamente con las cosas que agradeciste hoy? Entonces hay que pensar en esto que tenemos, en esta salud, en esta familia, en estos amigos, en esta gente que se preocupa por nosotros, sobre todo en estos años que, como les digo, han sido y seguirán siendo por un rato más bastante difíciles. Entonces piensen primero en esta parte del agradecimiento. Pregúntense también, bueno, ¿qué logré el año anterior? ¿Qué se hizo que me va a dar más energía, que me va a dar más confianza? ¿Qué pude hacer, que puedo transferir? ¿Qué proyectos quedaron en puerta? ¿Qué te faltó cualquier cosa que dices tú, ok, ya había avanzado bastante y casi logró esto? ¿Qué quieres lograr dentro de los próximos 1 a 3 años? Yo siempre trato de crear una visión más o menos de 1 año y medio, de 2 años. Siempre trato de quedarme grande, digámoslo así, que me quede grande la visión, que no sea algo que atacada de la risa lo pueda lograr, porque siempre quiero seguir persiguiendo algo más. Y obviamente tenemos que buscar algo que sea alcanzable dentro de 3 años. Si simplemente estamos soñando una serie de cosas imposibles, pues bueno, simplemente nos vamos a frustrar. Finalmente, piensan también qué necesitas desarrollar u obtener para lograrlos. ¿Quién te puede ayudar? ¿Cuál es esa red de apoyo que tienes? ¿Cuáles son de nuevo esas competencias que te hacen falta aprender? ¿Cómo puedes hacer para asegurarte que estas cosas que quedaron en puerta se logren este año? Entonces, esa es la segunda parte, un proceso de reflexión donde pensamos cómo balanceamos nuestra vida, qué atraemos a nuestro círculo, a nuestro entorno. Una vida balanceada es la clave del éxito. ¿Por qué? Porque si simplemente estamos todo el tiempo desgastándonos en el trabajo o el dinero o nunca invertimos, por ejemplo, un poco de energía en nuestro desarrollo personal o espiritual, va a llegar un momento, y en nuestro caso, muchos de nosotros que pasamos los 40 años de edad, probablemente sea pronto, que sintamos que nuestra vida ha sido desperdiciada. A lo mejor trabajamos demasiado, no valoramos a nuestra familia o a nuestra pareja, o a lo mejor simplemente nunca tratamos de lograr y de perseguir eso que queríamos. Entonces, traten de pensar en cómo balancean esa vida, cuáles son estas cosas que quieren traer. Es importante decir que la vida, el otro día una de las personas en mi curso decía, es que traigo demasiadas pelotas en el aire, estoy tirando demasiadas cosas, traigo demasiadas cosas en el aire, balanceándolas. Lo que yo le decía es, bueno, algunas de esas pelotas o algunas de esas bolas son de cristal y otras no. Entonces hay que tener muy claro cuáles son esas cosas. Esa salud física y mental tuya, obviamente es una de las cosas más valiosas y más frágiles que tenemos. Entonces hay que prestarle mucha más atención a eso que a nuestros, a lo mejor, colegas de trabajo o no sé, los estudios. Entonces, prestemos atención a eso. Para esto hay una herramienta muy sencilla que se llama la rueda de la vida, la rueda del bienestar. Hay diferentes herramientas muy similares. Para las personas que están en Instagram y que no están viendo esto, en la presentación lo verán, pero es básicamente crecimiento personal, negocios, estudio, familia, salud, amigos, recreación, amor, contribución a la sociedad, finanzas y el desarrollo espiritual. No quiere decir que tu rueda tenga que tener todos estos rayos, todos estos espacios, pero la gran mayoría de ellos son importantes. A lo mejor hay alguna cosa que puedes eliminar, pero creo yo que todas son importantes, todas son valiosas. Entonces, toma tu hoja de papel, escribe o búscalo en internet, busca una rueda del bienestar
y descubre en qué área estás más bajo. Si tienes estos círculos concéntricos del 0 al 10, o en 3 o como lo gustes poner, piensa cuál es esa parte de la rueda a la que no le has invertido lo suficiente. Elige al menos 2 de esas áreas, piensa cuáles son 2 elementos, 2 conceptos en los que no estás como quisieras estar. Y ponte una meta en una de esas 2 áreas, al menos 2, preferiblemente una de cada una, para este año. Piensa por qué son esas metas que eliges. Si pudieras elegir las 2 sería mucho mejor. Y asegúrate que subas por lo menos un nivel o 2 niveles más en este proceso. Define también 2 metas más que quieras lograr este año, que sean retadoras pero realistas, cosas que te van a aportar mucho bienestar, cosas que necesites. Definitivamente algunas personas invertimos un poco más, por ejemplo, en negocios o en finanzas, porque a lo mejor nos hacemos cargo de la familia o porque tenemos alguna deuda o alguna otra situación. Entonces, bueno, obviamente tendremos que pensar cuáles son esas metas que quiero lograr. A lo mejor no son apasionantes, pero son importantes. Y como les digo, tienen que ser retadoras, pero realistas. Y finalmente sueña con otras 2 metas que sean a mediano o a largo plazo, a 1 a 3 años, y que te permitan, de hecho 2 o 3 años, y que te permitan irte acercando cada vez más a tu visión de vida. Si no has escrito una visión de vida, a lo mejor este es un buen momento para que lo vayas pensando. ¿Qué es lo que quiero tener? Cuando llegue a los 80, 90 años de edad, ¿qué me gustaría tener? Entonces, muy importante tener claridad respecto a esa vida y cómo me voy a ir acercando poco a poco. Ahora bien, empiezas ahora a visualizar. Puedes crear un tablero de visión, puedes escribir algo también. Yo en lo personal suelo hacer las 2 cosas. Es decir, tengo un tablero, tengo algo visual, básicamente visual, pero también escribo una especie de descripción corta de unas 3 líneas que a lo mejor me mantiene a un nivel un poquito más alto pensando en estas cosas que quiero lograr. Creas tu tablero de visión, ¿cómo? Bueno, pues compras un corcho, compras una cartulina, yo a veces lo pongo en una libreta, es definitivamente es opcional, lo ideal sería que estuviera a la vista. Es un espacio donde vas a pegar, obviamente, recortes de revistas, fotografías, a lo mejor frases que te encuentras, a lo mejor es algo que tú escribes, a lo mejor pones material de manualidades y empiezas a balancear, como les decía, los diferentes elementos de la rueda de la vida, cuáles son las cosas en lo que quieres estar, perdón, de la rueda del bienestar, cuáles son las cosas que quieres traer a tu vida, cuáles son las cosas que agradeces y que quisieras que continúen, etcétera. Tienes que buscar ese balance, pero también tienes que buscar esos retos, esas metas que te van a ir acercando, como decíamos, a ese final de tu vida. Si mueres dentro de 10 años, que esperemos que no, pero si murieras dentro de 10 años, ¿con qué te hubieras sentido sumamente satisfecho de haber vivido? Entonces vas a ir poniendo estas diferentes imágenes y vas a ir, obviamente, evocando emociones positivas. Es muy importante que pensemos siempre en esta mentalidad de abundancia, de generosidad, de creación. Combinas frases inspiradoras e imágenes atractivas, cosas que se conecten contigo, que vayan directamente a la parte así de tu estómago y que digas tú, siento emoción, me encanta. Es algo que me inspira, que me llena, que me siento retado y emocionado. Es algo, yo en lo personal suelo pensar siempre en metas tan grandes que otra gente diga, Dios mío, esto es demasiado. Ya cuando llego a esto es demasiado, es cuando me tranquilizo. Piensa que sea algo holístico, como decíamos, tiene que ser un balance, tiene que traer de las diferentes áreas de la vida, de la rueda de la vida, tratar de no exceder una sola, pero bueno, definitivamente esa es una cuestión personal, pensar cuáles son las cosas que te traen más energía a tu vida. Y muy importante, es algo que debe ser sin límites de recursos. ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? ¿Cuáles son estas cosas que te encantaría lograr, que te encantaría hacer?
independientemente de tu situación actual. ¿Por qué? Porque la situación, sobre todo la situación económica, puede cambiar en un cerrar de ojos. Las cosas pueden cambiar radicalmente y lo que queremos, de nuevo, la parte energética, si ustedes gustan, la parte espiritual, lo que queremos es empezar a traer esa abundancia para que se manifieste en nuestra vida. Entonces, obviamente, piensa en algo que harías si el dinero no fuera un problema jamás. Esta visión, como les digo, que vas a ir creando de manera visual, vas a hacerlo, puedes hacerlo de diferentes maneras y esto te va a generar un enunciado, una frase que te da una visión en palabras. De ser posible, hay que hacerlo físicamente. De ser posible, hay que buscar la manera, perdón, en que quede por escrito, perdón, estoy teniendo un problema con Instagram. Estoy en este momento mandándolo de nuevo y ya no me dejó. Denme un segundito. Estoy teniendo problemas con internet. Bueno, no importa, cerraré esto. De ser posible, como les digo, háganlo físicamente. Es decir, busquen literalmente sus revistas, sus recortes, consigan, no sé, glitter, consigan las diferentes material de manualidades, pegamento con color, lo que les llame la atención, estambres, algo que les ayude a conectar, papel que les ayude a conectar con diferentes sentidos, digámoslo así, que a lo mejor atraiga a la vista, al tacto, etcétera. Y entre más atención le prestemos, obviamente, a este proceso de la manera física, pues mucho mejor nos vamos a sentir. Entonces, esa es la primera parte, ese es el primer elemento. Después podemos también buscar, complementar, buscar fotos, citas en línea. Podemos definitivamente empezar por pensar, bueno, cuáles son las fotografías de mis experiencias anteriores, mi familia, cuáles son las cosas que he disfrutado. Puedo buscar en diferentes páginas de imágenes. Existe por ahí una página que se llama Dream It Alive, que tiene excelentes fotos e inspiración para cada tema. Y podemos crearlo también definitivamente en PowerPoint o en canva.com y después imprimirlo. O sea, la cuestión sería crear la parte virtual, la parte no sería necesariamente el elemento físico. Después hacemos la impresión. Y bueno, con esto tendríamos la parte visual. Entonces, ese es el primer paso. Como les digo, también puede ser en forma de diario. Puedo escribir, puedo dedicar, por ejemplo, si hacemos una serie de publicaciones, pudiera tener, por ejemplo, cada 2 páginas, darle un tema en la rueda de la vida. Puedo hablar, por ejemplo, de salud física, de salud mental, de finanzas, de familia, etcétera. Y tengo espacio para escribir, para describir, ya sea de nuevo con recortes, con fotografías o con palabras, lo que quiero lograr. Una vez que tengo esto, es muy importante empezar a actuar, empezar ahora sí a pensar en estas cosas que quiero lograr. Hacer espacio, deshacernos de cosas, deshacernos de compromisos y de acuerdos que detestemos, que no nos hagan felices. Pensar cuáles son las cosas en las que pongo mi energía, cuáles son las decisiones que puedo hacer. ¿Cómo recupero mi energía? ¿Cuáles son estos acuerdos que si no me convence, que si no me gusta, cómo puedo empezar a clausurarlos, a cerrarlos para empezar a tener la energía que necesito para mis propias cosas, para mis propios planes? Si no trabajas en tus planes, alguien te va a incluir en los planes de ellos. Entonces, empezar a crear nuestras cosas. Obviamente, un espacio importante, como les decía, por la parte energética es el espacio vibracional. Entonces, trata de aumentar tu vibración, trata de prestar atención. ¿Cómo aumentamos nuestra vibración? Bueno, prestamos atención a las cosas con las que resonamos, a las cosas, a las emociones que nos llenan de energía positiva, de pensamiento de abundancia, pensando en estas cosas que queremos
que queremos lograr. Siento que sí lo puedo lograr, no siento que estoy creando desde un espacio de carencia. Y muy importante, dejar de decir sí a las cosas que no nos entusiasman. ¿Por qué? Porque si no me gusta algo, si me produce una emoción negativa en la que me quedo mucho tiempo, es normal tener emociones negativas, es normal de vez en cuando sentirnos como que algo no está al 100, pero si me quedo demasiado tiempo ahí, empiezo a sentirme resentido con el mundo, resentido con los demás, resentido conmigo mismo, y entonces empiezo a estar operando en este nivel de carencia que definitivamente no nos ayuda. Entonces, bueno, tratemos obviamente de prestar atención a esto que estamos haciendo, a cuáles son las cosas que estamos atrayendo. Y muy importante, empecemos por pedir las cosas que deseamos lograr. Como les digo, es importante entender que las cosas que pido es lo que vamos a recibir, tanto de nuevo por el lado energético como por el lado estratégico y por el lado concreto, si ustedes gustan. Es decir, la gente que está alrededor tuya no va a estar adivinando constantemente qué es lo que quieres. Tú tienes que recordarle a la gente lo que quieres y lo que necesitas, cuáles son tus límites, cuáles son tus peticiones. ¿Por qué? Porque no es justo poner toda esta carga en la expectativa de algo si tú no has sido claro. Afirma tu poder y tu capacidad. Afirma constantemente que puedes hacer las cosas. Yo recuerdo nuestro maestro de educación física en la escuela, constantemente le decíamos cuando éramos más pequeñas, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y él decía, bueno, es que si dices que no puedes, obviamente no vas a poder. Tu cerebro se va a bloquear, tu cuerpo se va a bloquear y no va a haber ninguna intención de lograr nada que quieras, porque de entrada ya crees que no es posible, ya te estás cerrando tú solo la puerta. Hay una frase que me encanta, las personas que no me están viendo, que están por Instagram, hay una frase que dice, todo es posible si tiene suficiente valor. Es una frase de J.K. Rowling, que como sabemos tocó fondo y tuvo que volver a reconstruirse. Y bueno, como recordamos la historia, creo que fue y tocó las puertas de 8 editoriales antes de tener un éxito total con el libro de Harry Potter. Entonces, en muchas ocasiones tendremos circunstancias adversas que no nos permiten ver o sentir que las cosas se van a dar. Si simplemente sigo pidiendo, obviamente tratando de prestar atención y siendo un poco realista si ustedes gustan, es decir, valorando si en efecto hay algo que debo cambiar o no. Pero si yo estoy convencido, si sé que es algo que tiene mucho valor, si sé que es algo que está bien hecho, obviamente voy a seguir insistiendo, voy a seguir persiguiendo diferentes avenidas para lograr lo que quiero. Me encontré hace un par de días, no sé si algunos de ustedes han visto la serie del ajedrez, la de Queen's Gambit o algo así se llama, no la he visto yo realmente, pero bueno, creo que ese es el nombre en inglés, Gambito de la Reina es el nombre en español. Esta es una serie que su creador, si mal no recuerdo el post, trajo esta idea, trató de vender esta idea durante 30 años, se la rechazaron más de 10 veces las diferentes personas y como les digo, durante 30 años estuvo masticando esto y estaba convencido que era algo muy valioso, pero la gente le decía, los estudios le decían, no hay ningún valor, esta es una serie de ajedrez, es aburridísimo y ahorita, bueno, obviamente tiene un gran éxito. Entonces, prestemos atención a esto que estamos haciendo, a esto que estamos poniendo como energía, como pensamiento, tanto afuera en el universo como en nosotros mismos. Cómo nos sentimos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Hay una serie de principios metafísicos, entender, por ejemplo, que tus pensamientos se transforman en creencias. Yo sé que algunos van a decir metafísica, ¿qué onda con esto? Bueno, metafísica, como decían por ahí Aristóteles, no es física, está más allá. Es decir, son cosas que no son concretas, no son tangibles, pero tienen que ver con las leyes de la vida, del universo, cómo las cosas funcionan. Entonces, tus pensamientos se transforman en creencias. ¿Por qué? Porque ese es tu diálogo interno. Eso es lo que tú te estás constantemente diciendo. Y esas creencias, como les decía, puedes creer esta parte o no, pero las creencias activan vibraciones. La gente nota si eres feliz, si tienes una cierta energía positiva, si tienes una energía de creación. Esta vibración es muy importante para mantenerla alta en nuestro proceso de creación, porque si pido algo pensando que no voy a recibir nada,
eh, el universo, si lo quieres ver de esta manera, el universo que te da, que te otorga, entra en ese ciclo, digámoslo así, de no darte lo que quieres. Ahora, hay un proceso de manifestación, hay un proceso de co-creación que tiene que ver con tres elementos clave. El primero de ellos es pedir, es decir, ser muy preciso en lo que quiero. Como les digo, el universo no puede responder, o esta energía, la energía creadora, no puede responder a no quiero unas cortinas moradas, solamente puede tener una acción cuando es algo concreto. Entonces, lo primero es pedir. Lo segundo es obtener una respuesta. Hay una creación de parte, como les digo, de la energía universal que nos da algo. Pero si no entro a esta tercera parte, que es aceptar la respuesta, si no hago espacio para las cosas, si pido, por ahí leía una historia de una mujer que pedía una pareja, pero ella seguía ocupando todos sus cajones, todo su closet. Si no haces espacio para esa pareja, esta energía creadora nunca te va a acercar con tu pareja. Entonces, es importante tener estos tres elementos clave. No se trata solamente de pedir, no se trata solamente de insistir es que lo quiero así o no, sino de dejar que la energía nos dé la respuesta y después, muy importante, aceptar esa respuesta. Otro elemento importante es la ley de la no resistencia. Atraes lo que resistes, es decir, si constantemente me estoy negando a recibir algo, si estoy en constante lucha con algo, eso es lo que voy a seguir atrayendo. Sin embargo, si llega un momento en el que noto que está una situación, me está produciendo una emoción, no soy feliz con eso, y digo, ok, en lugar de pretender que soy feliz, simplemente acepto que no lo soy, dejo que esto llegue y se vaya, entonces dejo de resistirlo. Y finalmente existe algo que es la ley de la prosperidad. El hombre solamente puede recibir lo que se ve a sí mismo recibiendo. De nuevo, si no está en mi cerebro, si no está en mi mente, si no está en mi diálogo interno, nunca lo voy a poder recibir. No voy a estar creyendo en esto. Entonces, estos principios son muy importantes. No voy a entrar ahorita a ellos a fondo porque todavía me quedan más cosas por ver. Pero bueno, es importante que entendamos que existen una serie de elementos que van más allá de lo que pensamos. Como les digo, tiene que ver más bien con las leyes universales de la vida, pero, y bueno, y del comportamiento humano, obviamente, pero existe un elemento al que le tenemos que prestar atención que a veces no es tangible como lo esperáramos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar? Bueno, siendo súper consciente de nuestras emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y en lugar de estar constantemente atorado con algo, simplemente dejar que llegue y dejarlo pasar. Ser consciente de nuestras creencias, cuáles son esas creencias que me están ayudando o no, que me están permitiendo seguir avanzando o no, y cómo estoy manejando, qué creo sobre mí, cuál es el diálogo que tengo sobre mí, qué es lo que le digo a los demás. Muy importante alinear nuestra vibración mediante pensamientos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Mantenernos regularmente con perdón, está haciendo un poco de calor y sudo. Mantenernos constantemente pensando las cosas de forma positiva. No quiere decir, y de hecho yo soy de las menos personas, o más bien, perdón, de las personas menos inclinadas a ese proceso, no quiere decir estar constantemente viendo todo con lentes color de rosa, pero quiere decir prestarle toda la atención a los pensamientos dominantes. ¿Cuáles son estas cosas que digo constantemente? ¿Cuáles son estas cosas que están, digámoslo así, que están manejando, que están guiando mis acciones? Y entender que solamente se requieren 68 segundos, como les digo, para que nuestro pensamiento cambie, se vuelva positivo o se vuelva negativo. Entonces hay que prestar atención en dónde estamos. Es importante aprender a hacer espacio, como les digo, en nuestra vida para nuevas experiencias o para las cosas que hemos pedido. Es decir, si constantemente estamos sobresaturándonos, nunca vamos a tener esa oportunidad de experimentar lo que estamos deseando traer a nuestra vida. Algo que no es del lado intangible o no es del lado metafísico, sino más una cuestión práctica, invertir tiempo y dinero en ti. Si tú no piensas que vales la pena, si tú no te tratas como lo mejor que tienes, lo mejor que eres, nadie más lo va a hacer, nadie te lo va a creer.
Es importante empezar, sobre todo cuando queremos atraer abundancia, que eso es tema para otro día, pero cuando queremos atraer abundancia a nuestra vida, es importante darnos esa abundancia a nosotros mismos. Si nosotros no dejamos atrás las cosas de carencia o pensamos que, no sé, que algo es muy caro para nosotros, siempre vamos a estar atorados con eso y las demás personas lo van a notar inmediatamente. Y finalmente, aprender a desear sin pensar en la falta de algo, es decir, no pensar en la carencia. Hay que ser deliciosamente conscientes de nuevas posibilidades. Es decir, no estoy deseando algo desde el punto de vista de no lo tengo, sino estoy deseando algo desde el punto de vista de estas posibles cosas van o pueden cambiar mi vida, pueden llegar a mi vida y esto es algo que yo deseo. Entonces, muy importante, estar constantemente superando nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros deseos. Tenemos que prestar, como les digo, atención a todo esto que estamos viendo. Y si no vamos más allá, si no le subimos más de 2 rayitas a nuestro proceso de deseo y de visualización para empezar a manifestar, pues obviamente nos vamos a quedar atorados donde estamos. Entonces, rétate constantemente. Es importante empezar por adaptar y adoptar principios metafísicos a nuestra vida, es decir, hacer espacio, preguntar, pensar de forma positiva, pero ser consciente más que nada de lo que estamos pensando, empezar a manifestar, como les decía, en este proceso de pido, espero sin forzar la respuesta de ninguna manera y luego acepto la respuesta, dejar de resistir, vernos como personas prósperas, vernos como personas exitosas. Muy importante, obviamente, centrarnos, que es parte de lo mismo que hemos hablado, empezar con bastante claridad, prestar atención a los patrones, a los caminos, a lo que estamos haciendo, prestar nuestra atención constante en los pensamientos positivos, en la frecuencia adecuada, mantenernos vibrando en esa parte positiva. Al final del día yo sé que podrá sonar muy esotérico, pero a nadie le gusta pasar tiempo con gente que está constantemente quejándose o que está constantemente viendo el lado negativo de las cosas. La gente quiere estar alrededor de otra gente que le levante el espíritu, que le levante el ánimo. Entonces tratemos de ser esas personas, tratemos de ser gente que es un placer hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque al final, si lo que queremos tiene que ver con gente, que seguramente es el caso, necesitamos atraerlos a nosotros, necesitamos que haya ese flujo de energía. Esto va mucho más allá de, como les digo, la parte práctica, es también entender que somos una extensión de la fuente de energía del universo. El universo ha creado muchas cosas, ha creado esto, ha creado esto, ha creado todo lo que está aquí alrededor mío. Y todas estas cosas que son creadas a través de la energía del universo están aquí en este momento, pero pudieran ser algo diferente. Pudiéramos crear algo diferente. Entonces hay que aprender a vibrar nosotros también de forma diferente. Finalmente, bueno, como les digo, prestar atención a cómo estamos vibrando nosotros, nuestras emociones, cómo nos estamos sintiendo, aun si no quieren pensar en el lado esotérico o en el lado místico, pensar simplemente que entre más emociones positivas tengamos, más bien nos vamos a sentir, más energía vamos a tener, mejor vamos a estar de salud. Entonces hay que estar constantemente monitoreando dónde estamos, cómo nos sentimos. Y bueno, finalmente el saber que atraemos lo que pensamos, que hay un proceso de atención y de intención que son parte vital de nuestro proceso creativo. Entonces, ¿en qué estás poniendo tu atención durante el día? ¿Cuáles son las personas que te están rodeando? ¿Cuáles son los mensajes que te dices, que dices a los demás? ¿Cómo te sientes? ¿En dónde pones tu atención y tu intención? Sí estamos teniendo problemas con este proceso, sí sabemos que se nos está dificultando. Podemos empezar a cambiar, primero que nada, siendo, como les digo, consciente de nuestras emociones, de nuestras creencias. Podemos empezar por prestar atención y por alinear nuestra vibración. Si sentimos sobre todo que algo está empezando a ser negativo, tener ahora sí que un hotline, tener un grupo de amigos que nos animen, que nos levanten el ánimo y empezar a prestar atención a esta parte positiva, hacer espacio para nuevas experiencias, tratar, obviamente estamos ahora encerrados, pero hay formas de buscar nuevos espacios, nuevas vivencias. Entonces, bueno, tratar de hacer espacio en nuestra vida para eso
invertir tiempo y dinero en ti. Si tú crees que te lo mereces, las demás personas lo van a creer también. Y finalmente, aprender a desear sin pensar en la carencia, sin pensar en lo que te hace falta o en lo injusto que es la vida o lo que sea. Este es el proceso de cambio. Al final es muy importante que cuando tengamos esa visión, entendamos que tenemos que estarla viendo constantemente. ¿Por qué? Porque los obstáculos que aparecen, sobre todo cuando dejamos la visión de lado, cuando se nos olvida, eh, nos van a estar cambiando la jugada, nos van a estar cambiando el camino. Entonces, ten una visión tan clara que tus miedos se vuelvan irrelevantes, que obviamente volteas y veas y digas, no voy a poner mi atención en esto, en este miedo, en este obstáculo, en esto que no me gusta. ¿Por qué? Porque tengo esto otro que me encanta, que me apasiona, que me levanta. Ayer escuchaba una frase que decía, creo que era Ray Bradbury, que él no ponía el despertador, sus ideas lo levantaban en la mañana. O sea, si te levantas apasionado, feliz, prendido, estás teniendo éxito en tu vida, definitivamente. Entonces, trata de tener siempre esa visión súper clara. Confía en ti, obviamente, como les decía, si no crees en ti, ¿por qué alguien más habría de hacerlo? Probablemente nadie más lo va a sentir si no lo sientes tú primero. No esperes tener un plan para todo. Es muy importante que a veces tenemos que dejar ir. A veces el plan no es lo importante. A veces lo importante es nada más tener la confianza, saber que confiamos en nosotros mismos, soltar, dejar ir y confiar en el proceso. ¿Por qué? Porque las cosas tienden naturalmente a arreglarse solas. Al final, creo yo, todo este proceso tiene que ver con trabajar duro. No solamente es soñar, no solamente es esperar, no solamente es extender la mano, aunque eso es una parte importante, pero también trabajar duro, también hacer lo que está de tu parte. Desde mi punto de vista, trabaja duro hasta que no tengas que presentarte. Si la gente ya te reconoce, bueno, obviamente si esto es lo que tú deseas, tal vez no es lo que tú deseas, pero para muchos de nosotros que estamos buscando el éxito un poco más allá de la vida familiar o de nuestro entorno, obviamente queremos que la gente sepa, que la gente valore y reconozca el trabajo que hacemos. Entonces, esta es una de las frases que me motivan a mí. ¿Qué sigue para ti? Bueno, no sé, hay muchas cosas que tienes que hacer, pero por lo pronto creo yo empezar por crear tu visión. Aquí está la mía, se las muestro brevemente. Crea tu visión, empieza a pensar qué es lo que quieres lograr, con quién quieres pasar el tiempo, cómo se ve tu vida, cuáles son estas cosas que quieres tener, que quieres acercar, cuáles son estas relaciones que quieres mejorar. Y bueno, obviamente empezar ahora sí a planear. Como les decía, la primera parte es todo este rollo de la visión. La segunda parte es esos planes, esos objetivos, esas ideas, cómo se van a manifestar en un plan. Les invito a que visiten mi página, kaironautas.pro/metas. Ahorita lo voy a poner por ahí también en Instagram para que puedan bajar este video o, bueno, ver este video que probablemente lo perdimos en Instagram un buen rato y puedan bajar mi planeador mensual. Tengo un planeador que acabo de hacer esta semana porque quiero darme seguimiento a mis propias metas también. Incluye básicamente la visión, espacio para que escribas tu visión, tus metas del año, crees objetivos, crees prioridades y pienses en hábitos de bienestar y cómo te van a ir acercando cada vez más a tu meta. Entonces, ya les dije, empiecen por crear, primero que nada, su visión, ya sea en papel, ya sea escrito. Después, empiecen por planear cosas concretas, por pensar en sus objetivos, sus ideas, sus recursos y empezar a crear esos planes. Y bueno, cuando tengan oportunidad, bajen este planeador, que en un momento más voy a grabar, voy a poner la sesión y voy a poner el planeador para entrega automática cuando se registren. Finalmente, les recuerdo que estaré encantada de ayudarles. ¿Cómo puedo ayudarles? Bueno, escribe y plasma tu visión, mándamelo. Con gusto te doy esta retroalimentación si lo deseas. Sígueme en Facebook, sígueme en LinkedIn. Kaironautas es el grupo que creé el año pasado. Conéctate conmigo en LinkedIn, también encantada de platicar, de ayudarte a encontrar las oportunidades. Tengo 3 cursos súper importantes que pueden ser muy útiles. Uno de ellos, que estoy ahorita en proceso de regrabar, es un curso sobre el enneagrama. Es un curso que tiene que ver con entender quién eres tú, cuáles son tus propias motivaciones, tus propios miedos, qué es lo que te hace ser quien eres y cuáles son estos puntos ciegos que muchos de nosotros tenemos.
Tengo dos grupos que son particularmente importantes para temas de metas. Uno de ellos es Kaironáutica de Acción. Yo sé que el nombre tal vez no les diga mucho, pero quise algo que representara este proceso de navegación de tiempos inciertos, de tiempos correctos. Y este es básicamente un curso de visualización y logro de metas con acompañamiento personalizado. ¿Qué quiere decir esto? Vienes con tu propia visión, con tu propia intención y en tu proceso de crear tus metas, yo te voy a asignar una pareja, alguien más del curso, que te va a dar seguimiento, que va a ver y se va a asegurar, bueno, te va a preguntar, obviamente, te va a presionar un poquito para que vayas avanzando, para que vayas llenando tu hojita de tu planeador y vayas avanzando en tu proceso semanal. Finalmente tengo otro curso más, es un curso que se llama Cartografía, es para gente que son creadores de cursos y de contenido digital, para las personas que como yo quieren complementar su ingreso y empezar a tener un ingreso pasivo. Y tengo una multitud obviamente de recursos, recursos gratuitos que se encuentran en kaironautas.pro/recursos, además de sesiones de coaching. Y bueno, ya para terminar les dejo unas afirmaciones. No les platicaré esto de que hay en mi programa de coaching, pero ahorita regreso a esto. Bueno, no es cierto, se los menciono de una vez. El grupo de Kaironáutica, nada más para darles un poquito más de contexto, son temas nuevos, son temas que doy en vivo. Ustedes establecen su meta, yo les asigno el socio de responsabilidad o el socio de poder. Decían por ahí algunas chicas que me entrevistaron para un podcast hace un par de días. Estas son personas que te ayudan a seguir empoderándote, a seguir trabajando en tus tareas, en tus acuerdos. Vienes al grupo, discutes lo que estás aprendiendo, tienes un acceso permanente a videos y cuadernos y posteriormente te puedes seguir registrando en el grupo, pagando una cuota simplemente simbólica para las demás sesiones. Entonces, encantada de la vida de tener gente nueva. Ya somos 50 personas que hemos tomado este curso. Bueno, yo no, pero lo he desarrollado. Entonces, son 50 personas que me han acompañado en este proceso. Y finalmente les dejo con las afirmaciones que les prometí. Muy importante ver con qué resonamos. Cada persona resuena con algo un poquito diferente. Entonces piensen, escriban, obviamente pueden bajar las estas de mi sitio web, pero al final escriban lo que les resuene. La prosperidad infinita me llega por caminos infinitos. Ahora estoy en el camino real del éxito, de la felicidad y de la abundancia. El plan divino para mí es permanente y no puede ser cambiado. Soy fiel a mi visión. Pongo esta situación en manos del amor y de la sabiduría infinitos. Dejo que la idea divina se concrete ahora. Y finalmente, mi Dios es un Dios de abundancia. Recibo todo lo que deseo o necesito y mucho más. Entonces, estas son afirmaciones que nos pueden ayudar a volver a nivelar nuestra energía, volver a pensar de forma positiva. Cuando estamos ciclados en pensamientos negativos, no solamente hace falta analizarlos, a veces primero tenemos que dejar de tenerlos para entonces prestar atención y ver por qué estamos viviendo eso. Con esto termino, pero me quedo por aquí unos segundos más. No sé si tengan alguna pregunta. Encantada de participar con ustedes, con más comentarios, con más ideas, de darles un poquito más de información. Y bueno, les agradezco por haber venido el día de hoy. Como les dije, si gustan, mándenme su visión escrita o una foto y encantada de la vida. Si tienen dudas, les podré dar mis sugerencias, mi punto de vista y a lo mejor hasta ayudarles a encontrar alguna frase que las inspire un poquito más.